La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza. Hola Mayra, ¿cómo te va? Buen día. Anabela, Daniel, todo el equipo para hablar contigo. Gracias por esta comunicación. Hola, ¿cómo están? Buen día, Bien. gracias a ustedes. Bien, ¿cuál es la situación real que viven los intendentes o que ven los intendentes en el conurbano bonaerense con respecto al aumento de casos por COVID-19? Bueno, la verdad que la situación es crítica. Nosotros particularmente acá en Quilmes Sí, estamos teniendo niveles superiores a los que tuvimos en agosto del año pasado, ¿no? Esta semana superamos esos días donde fue el momento de mayor cantidad de casos. Y la verdad es que uno tiene que estar consciente y poder tener medidas, controles, restricciones que nos permitan poder sostener el sistema sanitario dando la atención que se necesita, digamos. ¿Por qué? Porque nosotros el año pasado, en marzo, cuando se declaró la pandemia en el mundo, cuando logramos con un esfuerzo de todas las familias, de todo el país, sí. hacer esa cuarentena para aumentar la infraestructura sanitaria fue cuidarse, aislarse en sus casas, en sus barrios, para aumentar la infraestructura sanitaria y que ningún argentino, ningún bonaerense, ningún quilmeño que necesite una cama no la tenga, digamos, porque nosotros veníamos de recibir un sistema de salud en la provincia de Buenos Aires devastado. Entonces tuvimos que reparar ese sistema de Sí, salud y aumentarlo para poder dar atención. Y eso sí, lo logramos, eso lo hicimos. sí. Ahora tenemos que seguir haciendo un esfuerzo este año con un horizonte mucho más claro y de Mayra, certeza, que es ¿cuál, la vacunación. Entonces tenemos que, ¿cuál sí, sería ese, cuidarnos cuál sería para ese poder vacunar. esfuerzo, cuál sería ese esfuerzo o mayor esfuerzo que estás mencionando? Está vinculado directamente a las restricciones. Te lo pregunto abiertamente. ¿Hay que dar marcha atrás, retroceder en las fases y decir fase 1 no porque muchos se asustan, pero retroceder, tomar restricciones más severas? Yo esto se lo pregunté a Sujarchuk, el intendente de Escobar, me dijo, sí, mirá, Dani, hace un tiempo atrás no lo quería, hoy veo que tiene que ser esa medida. ¿Tu opinión personal cuál es? Insisto con esto, el aumento y la velocidad del contagio de los casos puede poner en riesgo la capacidad sanitaria. Entonces nosotros tenemos que poder garantizar que todo el mundo pueda seguir estando atendido. Y para eso hay que bajar la cantidad de casos. ¿Y cómo se bajan la cantidad de casos de contagios? Bajando la circulación. Entonces hay algo concreto que tenemos que hacer y es disminuir la circulación. Hoy hay personas, hay lugares que se frecuentan y que tienen demasiada cantidad de gente de manera innecesaria, porque la verdad que no están trabajando o haciendo algo esencial, y eso genera que haya mayor cantidad de casos. Entonces hay que ser muy conscientes de la situación en la que estamos viviendo y anticiparse y no lamentarse si luego tenemos una saturación del sistema de salud, que la verdad que se está viendo, digamos, ¿no? En la ciudad de Buenos Aires está pasando, Sí. en algunos lugares del conurbano tenemos casi al 90% la capacidad, una capacidad, insisto, de una infraestructura sanitaria que aumentamos el año pasado, pero que el nivel de velocidad de los contagios en este momento nos está generando poner en crisis la capacidad de atención hoy. Entonces, nadie quiere esto, nadie quiere estar viviendo una pandemia, nadie quiere estar... Entonces tenemos que tomar medidas para poder disminuir los contagios y hay que disminuir la circulación. Intendenta, usted hablaba de crisis en la capacidad de atención. Me quiero quedar con esto porque uno no comprende por qué, por ejemplo, no se han llevado adelante medidas restrictivas más duras y les han dado algún tipo de herramienta a los intendentes, a los gobernadores, y continúan estirando estos plazos para ver qué puede llegar a pasar con estas medidas que ya se han tomado. ¿Qué es lo que se habla en la mesa chica como para que no haya una decisión más firme? No, bueno, no hay nada que
no se conozca de lo que se está evaluando en función de los diagnósticos y análisis comunes que se hacen de manera coordinada, porque la verdad que la voluntad del presidente Alberto Fernández, también del gobernador Axel Kicillof, es justamente hoy volvemos a tener una nueva reunión, intendentes de la primera y de la tercera sección, para seguir haciendo este análisis en conjunto, ¿no? Para ver cómo abordamos y cómo seguimos. No hay nada que no se conozca. Estamos todos los días viendo cómo garantizar la atención sanitaria y viendo cómo administrar la cantidad de contagios para no tener riesgo de que el sistema de salud se sature. Así que, y obviamente la evaluación de poder cuidar a todos y cada uno de los sectores y siempre priorizando, obviamente, la salud y la vida de nuestra población. Por eso decía lo de la vacuna, ¿no? Nosotros cuidarnos en este momento, cumplir con mayores restricciones, volviendo a tener los cuidados necesarios para evitar contagiarnos, es el tiempo que necesitamos para poder vacunar a la población objetivo, para poder vacunar a los mayores de 60, que hoy lo estamos haciendo, a los trabajadores de salud, a los docentes, ¿no? En Quilmes ya hemos superado en cantidad de vacunados a las personas infectadas desde el primer día de la pandemia. Esto es un horizonte certero de hacia dónde queremos ir. Queremos ganar tiempo y cuidarnos más en este momento para que no se sature el sistema de atención de la salud y para poder vacunar más. O sea, y en esto tenemos que hacer un esfuerzo entre todos y entre todas, ser solidarios y saber que en las próximas semanas la gestión de Alberto y de Axel para conseguir las vacunas es un hecho. Nosotros tenemos 14 centros de vacunación donde todos los días hay vecinos y vecinas de Quilmes que se están vacunando y eso es algo realmente muy importante, porque el año pasado lo único que esperábamos era la vacuna. Hoy Claro. la vacuna está y estamos llevando adelante la campaña de vacunación más grande de la historia. Entonces necesitamos poder cuidarnos para poder seguir vacunando y bajar la hospitalidad y la mortalidad de las personas de riesgo. Intendenta, cuando escuchamos el diagnóstico, la gran mayoría coincidimos, lo que marcan los intendentes, lo que marcan los expertos, sobre la situación crítica, sobre todo de las camas de terapia intensiva y la cantidad de contagios. Ahora, cuando tienen que tomar decisiones las autoridades nacionales, ayer veíamos en la reunión del Gabinete Nacional y también cuando hablamos con funcionarios que están pidiendo mayor compromiso, sobre todo a muchos gobernadores y también la responsabilidad que le cabe al jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, donde hasta ahora las autoridades porteñas siempre fueron más reticentes a tomar medidas cuando el foco lo tenemos ahora en la zona del AMBA. ¿Le parece qué responsabilidad le cabe al jefe de gobierno porteño para que pueda, sobre todo, controlar cualquier medida que tomen las autoridades nacionales, porque ahí va a estar el eje, no solo en las medidas que se tomen, sino en que se puedan controlar y que sean eficaces? Sí, totalmente. A ver, como decía, digamos, el presidente, y en este caso el gobernador también, de manera coordinada con la Ciudad de Buenos Aires, es necesario tomar estas medidas, porque ustedes saben, digamos, el 40% de los trabajadores de la Ciudad de Buenos Aires viven en nuestros barrios del conurbano. Entonces, esa circulación y ese transporte que puede ser utilizado, obviamente el crecimiento de casos de la ciudad es como una mancha de aceite que se extiende al conurbano. Bueno, así ha pasado con las nuevas cepas y demás. Entonces, es necesario que desde la ciudad, obviamente, se acompañe esto. Si hay algún grado de discrepancia en qué medidas o cómo hacerlo, bueno, se tiene que charlar en el ámbito de la Casa Rosada, donde el presidente, el gobernador y el jefe de gobierno de la ciudad puedan establecer acuerdos para poder, insisto, cuidar la salud y la vida de nuestra población, ¿no? Me parece que en eso todos coincidimos y tenemos que ser coherentes y trabajar para poder garantizarlo. Digo, una veces realmente se encuentra en una situación muy difícil cuando caminando me encuentro con algún vecino o alguna vecina que todavía no está inscripto en la vacuna porque escucha a dirigentes opositores o a algún medio de comunicación que lo único que hace es
llevar miedo, llevar incertidumbre, ¿no? Y eso realmente es muy grave que nos esté pasando, muy grave, porque esa mujer que tendría que estar vacunada, hoy le está creyendo a alguien que le dice que no se vacune y la hace poner en riesgo a ella. Entonces, hay que ser muy responsable con cada uno de los dichos, con cada una de las acciones que uno tiene, porque eso termina repercutiendo en algún sector de la sociedad. Hay quienes le creen a la oposición actual y todavía no están inscritos en la vacuna. Entonces, en el mundo se está vacunando y es la medida que necesitamos para ir poniéndole fin a esta pandemia y para ir garantizando la salud y la vida de nuestra población. Entonces, desde este lugar que a una le toca, con la responsabilidad máxima desde el municipio de Quilmes, de trabajar por el bienestar de nuestros vecinos, yo les pido a quienes no se hayan inscrito todavía que por favor lo hagan, que estamos cerca en las próximas semanas de cumplir el objetivo de vacunar a los mayores de 60, esa población de riesgo que queremos garantizar, que tengan la vacuna para poder estar todos y todas más tranquilas. No saben la felicidad que sienten las familias cuando sus abuelos, sus abuelas, sus madres, sus padres están vacunados. Es una tranquilidad para todos y para todas. Intendenta, entonces, en este contexto, ¿hay algún tipo de posibilidad que nuevamente haya ayuda a los sectores más necesitados? No le llamemos IFE, pero hablaron de posiblemente, si se retrotraen las medidas, hay un grupo de personas vulnerables, muy necesitadas, que podrían llegar a necesitar algún tipo de asistencia del gobierno. Bueno, yo creo que obviamente tienen que venir acompañados la posibilidad de mayores restricciones con medidas, ¿no? Hoy, de todas maneras, hay un acompañamiento a aquellos sectores que más lo necesitan a partir de, obviamente, la asignación universal por hijo, la tarjeta alimentar, medidas que se fueron tomando en este tiempo que ayudan a mitigar, a morigerar las consecuencias de esta pandemia de COVID y de la pandemia del neoliberalismo que vivió la Argentina del 2015 al 2019. En ese sentido, la sanción del aporte extraordinario y solidario que se dio en la Argentina, que es una medida que hoy la está tomando el mundo, ¿no? Y que en nuestro país lo hicimos anticipadamente, bueno, tiene que ver con poder encontrar formas y darle más herramientas al Estado de que pueda ayudar a la población según qué sectores lo necesiten. En ese mismo sentido, también la sanción del impuesto a las ganancias, digamos, la modificación del impuesto a las ganancias, y que hoy haya menos cantidad de trabajadores que paguen ese impuesto. Eso también es una ayuda a la clase media, ¿no? Entonces, creo que hay medidas que se van tomando y que seguramente será una evaluación del gobierno nacional de tener en cuenta las próximas medidas, mayores restricciones para cuidarnos entre todos y todas, para disminuir la circulación respecto a los contagios de COVID, que vendrán acompañadas con ayudas desde el Estado. Intendenta, respecto a esto de las medidas extraordinarias que usted está mencionando y que bien resumía, desde el municipio de Quilmes, ¿qué medidas se tomaron? ¿Hubo algún subsidio, alguna subvención para la ABL, para los comercios? Sí, hubo en la tasa municipal, directamente se condonó a quienes son monotributistas, digamos, a los comercios más pequeños. Y además hubo iniciativas que tienen que ver con, en este momento tan difícil para todos y para todas, ser creativos en el diseño de las políticas que uno puede acercar. Y trabajamos mucho y fue, la verdad, que muy bueno al inicio de la pandemia un programa que se llama Quilmes Compra en Casa, que tenía que ver con una vinculación directa de los vecinos y vecinas con los comercios, para que se queden en sus casas y con modo delivery puedan seguir comprando lo necesario, ¿no? Siempre y todo el tiempo, a pesar de las dificultades que nos trae una pandemia, trabajamos en conjunto con las cámaras de comercio, bueno, de industria también, para poder seguir manteniendo la actividad y reactivando la actividad. Este es un momento
hiper complicado. Pero bueno, también de estas situaciones se sale trabajando en conjunto con puntos en común y eso es lo que venimos haciendo con los distintos sectores. Así que desde el municipio de Quilmes, acompañar obviamente con programas de estas características como el Quilmes Compra en Casa y con cada una de las iniciativas que las cámaras nos traigan para poder poner en marcha. Bien, intendenta, gracias por su tiempo. Como siempre, interesante poder escuchar la palabra de la intendenta de Quilmes, muy clara, como muchos intendentes, y es para hacer la lectura de cuál es la situación que se vive en el conurbano bonaerense. El verdadero termómetro, lo repito, lo tienen los intendentes. Gracias como siempre por su tiempo. Gracias a ustedes, que tengan buen día.